Vamos a ver la creación de textos dentro de la aplicación Premiere. Ojo que hay algunas diferencias desde la versión 2017 en adelante, porque de la versión 2017 hacia atrás no aparece la herramienta de texto acá, sino que van a tener que buscar en la pestaña gráficos una herramienta de texto diferente. En el caso del 2017 en adelante les aparece la herramienta de texto directamente acá en la paleta de herramientas como texto de manera vertical u horizontal. Van a la pestaña gráficos, nueva capa y ahí exactamente aparece lo mismo. Por ejemplo, voy a crear un texto. Al crear el texto automáticamente va a aparecer en la pista que esté liberada en la línea de tiempo y acá, si se dan cuenta, es bastante intuitivo, ya les permite tomar y mover el elemento. Si se dan cuenta, al seleccionar el texto y van al control de efecto, que en este caso yo ya tengo seleccionado, les va a aparecer acá todas las opciones de control de ese texto. Al expandir estas opciones les va a aparecer todos los elementos básicos que tiene cualquier procesador de texto. Por ejemplo, yo voy a escribir acá mi nombre. Ya, entonces tenemos acá. Eh, al tomar, al utilizar la herramienta de selección, ustedes pueden mover el texto donde estimen conveniente. Si se dan cuenta, al bajar en los parámetros de control, tengo los parámetros de posición, de escala, de rotación, de opacidad y de punto de anclaje, que por defecto el punto de anclaje viene en una esquina. Si ustedes quisieran el punto de anclaje al centro, recuerden que simplemente lo pueden hacer con el mouse o moviendo los parámetros que aparecen acá. ¿Ya? Voy a volver o voy a modificar un poco mi imagen porque quiero o requiero en este caso que el texto sea más pequeño. Entonces ahí tienen el porcentaje del tamaño, que en mi caso va a ser del 50. O también pueden usar esa opción para deslizar y agrandar o achicar el tamaño. La justificación, la separación, el tipo de tipografía, toda la lista de tipografías que estén instaladas en su computador. Por ejemplo, voy a usar Helvetica, en este caso Bold, y voy a agregar mi nombre acá. Eso significa que para el trabajo ustedes deben hacer esto, deben agregar el nombre, su nombre, y después acá los elementos básicos que tiene cualquier procesador de textos, que no voy a entrar en detalle, como rellenar, en este caso el texto es blanco, trazo, ya que sería un borde sombreado del color que ustedes estimen conveniente, fondo en el caso que se requiera o sombra. ¿Ya? No voy a entrar en más detalles porque si se dan cuenta la herramienta de procesamiento de texto es bastante simple. No requiere, digamos, ningún otro tipo de corrección ni nada más. Entonces, lo que les pido, hagan dos textos. Una cosa súper importante, si quieren crear otro texto, hay dos opciones. Si ustedes lo crean directamente teniendo seleccionado el segmento de texto inicial, se va a crear en la misma capa. Ya no se va a crear en otra. Entonces, si se dan cuenta, les va a aparecer ahí una lista con todos los textos que vayan agregando. Y obviamente, si tienen deseleccionado esto, va a aparecer como otro segmento de texto. ¿Ya? Si es que ustedes quisieran animar estos elementos por separado, debiese ser aparte. En este caso no es necesario, porque lo que yo requiero acá es netamente que pongan el nombre de su trabajo. Entonces acá lo que yo voy a hacer es marcar este texto, y voy a poner sección 00, estoy inventando, y lo voy a reubicar en realidad donde estime conveniente. Entonces voy a la opción del texto que se llama 00, puedo trabajar el tamaño independiente y el color independiente al de abajo, y esto va a quedar por ahí. ¿Ya? Entonces voy a presionar el tamaño, voy a poner un 25 y lo voy a reajustar, que puede ser también utilizando los parámetros de posición y sin utilizar el parámetro del mouse. ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos el texto simple, y si quisieran agregar una animación de entrada o salida, podrían utilizar cualquiera de las transiciones que vimos en el módulo anterior. Entonces se van a efectos, acá tenemos transiciones, entonces voy a buscar en transiciones el clásico disolver. Entonces voy a poner disolvencia de entrada y disolvencia de salida.
Obviamente si quiero hacer alguna modificación, como que mi texto sea regular, entonces simplemente, si quiero hacer alguna modificación al estilo del texto, simplemente voy acá y lo hago sin ningún problema y se va a ver reflejado de manera dinámica.